Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos. Buenas tardes. Entramos en la recta final, que siempre es mucho más rápida, de las 19 jornadas. Y bueno, hemos pensado que esto lo vamos a hacer un poco entre nosotros. La idea inicial que teníamos era hablar sobre el proyecto de una Constitución para la Tierra. Eso ya os explicaba un poco cómo surgió esto. Ya en los años 90 a nosotros nos preocupaba mucho la situación y el que no hubiera, digamos, un músculo jurídico que sirviera para toda la humanidad. Habíamos superado la fase en la que los derechos eran universales, se enraizaban en la dignidad de la persona y, por tanto, estaban exentos de la idea inicial que solo eran del ciudadano, sino que eran de todas las personas. Y en función de eso, bueno, pues si todos tenemos los mismos derechos, considerábamos que era muy importante hacer una Constitución mundial que cubriera todo esto. Y pensábamos que había suficiente material jurídico, sobre todo a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos de derechos sociales, económicos y culturales, el pacto de los derechos civiles y políticos. Estamos hablando ya de los años 60, el año 66, que es cuando son los pactos. Estaba funcionando el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Convenio de Roma del año 1950. Se había introducido la Convención de Derechos del Niño, y ahora diremos de la niña también, en el año 89. Y bueno, había una cobertura jurídica amplia. En Europa se había hecho ya el Convenio de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, había bastante. Nosotros no es que lo paráramos, sino que nos ilusionó menos la idea a partir de la entrada del siglo XXI, porque nos parecía que todo era mucho más complicado, había digamos, una invasión de todo lo que era mucho más neoliberal, había una especie de desprecio intencionado de lo que podía ser el estado del bienestar, la falta de solidaridad, pero realmente la realidad, y sobre todo como enseñanza de la pandemia, nos ha puesto en evidencia que la cuestión o se soluciona globalmente todas las emergencias mundiales que existen en este momento, o no se puede solucionar. Porque lo que antes se nos acusaba de utopía ahora es la única posibilidad realista de salir hacia adelante. En un momento en el que el planeta está ardiendo, ya veis los incendios, en invierno vas a otros lugares, sucede lo mismo, está ardiendo. Tenemos 36 frentes de guerra abiertos en el mundo, la guerra de Ucrania tan cercana, pero son 36 conflictos en todo esto. Eso está haciendo, digamos, un mundo que está siendo inhabitable. Pero a esto hay que sumar las vulneraciones masivas de los derechos humanos, cuestión muy importante, y se puede ver cantidad de gobernantes déspotas que utilizan a la población para fines espurios y con violaciones constantes de los derechos humanos. Una emergencia también importante, que es el deterioro del trabajo, es decir, la degradación del trabajo como algo también, además, que se consideraba que era inherente a una faceta importante de la persona. Y finalmente, y la siguiente gran emergencia, que es básicamente las masas de migrantes y de refugiados que están desplazándose por todo el planeta. Yo creo que esto es una cuestión de emergencias, esto es una cuestión global, no se puede resolver desde parámetros de constituciones clásicas en las que los constituyentes son los ciudadanos, los nacionales de un país, sino que tiene que haber un gran pacto en que hablemos de constituyente tierra.
es decir, quiénes van a ser los constituyentes de una nueva Constitución mundial. Repito, yo creo que ya no es una cuestión utópica, sino que es quizá la única solución realista en estos momentos. Entonces, se hizo un manifiesto para que la historia continúe. Necesitamos defender que la historia continúe y esto solo se puede hacer desde el punto de vista de una Constitución para la Tierra. Bueno, las personas que han teorizado sobre esto, y una de las fundamentales ha sido Luigi Ferrajoli. Ferrajoli es un jurista italiano, quizá para muchos de nosotros el principal jurista después de Norberto Bobbio, y es una persona que ha tratado desde el punto de vista constitucional meter todos los derechos humanos dentro de la globalidad mundial. Bueno, él ha escrito Derecho y Razón, tratados sobre la desigualdad, o sea, libros que para muchos de nosotros han sido libros de cabecera. Y ha escrito mucho fundamentalmente sobre lo que él llama, y nosotros también muchos, los poderes salvajes, los poderes económicos fundamentalmente y los poderes políticos salvajes. Y el derecho como freno de esos poderes que se han salido de los cauces normales y que están invadiendo estas esferas. En realidad, la Constitución para la Tierra quiere suponer una declaración de principios y unos límites a estos poderes salvajes. Bueno, lo vamos a articular de dos formas. Queremos hacerlo de esta tarde que sea una cuestión participativa. Ferrajoli, hablamos con él una vez que pensamos organizar esta actividad aquí en las jornadas. No ha podido venir y lo que hemos hecho ha sido hacerle una grabación. Gracias, Fátima, otra vez. Y esa es la grabación que vamos a poner sobre él. Y después vamos a hablar entre nosotros y a intentar escenificar lo que sería una Constitución para todos, una Constitución tierra. Y bueno, pues así lo vamos a hacer. Os haré yo luego una introducción y iremos viendo los distintos puntos que está tratando esta Constitución. Desde mi punto de vista, el único camino realista para que esto siga siendo habitable. Y es posible y es necesario. Y si defendemos que los derechos son de todos, si defendemos que hay dignidad humana, no hay más remedio, desde mi punto de vista, que hacer esto. Entonces, bueno, vamos a escucharlo primero, lo que nos dice Ferrajoli. Es italiano, pero habla bastante bien castellano, yo creo que todos lo entenderemos. Y bueno, ya lo diremos como se está grabando, pues agradecérselo porque luego le diremos cómo ha ido el acto y si en algún momento podemos conseguir que venga aquí a otras jornadas, pues aquí estará con nosotros, pero esta era imposible, no ha podido venir. Entonces, Virgilio, cuando quieras vamos a darle a Ferrajoli. Yo creo que una de las grandes emergencias, de los grandes desafíos representada dal problema de la inmigración, que es un hecho estructural que no puede ser afrontado con los muros, con los confines armados. Y yo creo que debemos ser conscientes, ante todo, de una contradicción e de una vergüenza por la política europea sobre los inmigrantes. No debemos olvidar que el derecho de emigrar, los ius migrandi, ha sido teorizado en España por Francisco de Vitoria en 1539 como fuente de legitimación de la conquista, de la emigración de los españoles en América, en el Nuevo Mundo, como un derecho universal. Naturalmente era un derecho asimétrico, eran los españoles que tenían la posibilidad de emigrar
Y este derecho ha sido acompañado de un otro derecho frente a la resistencia ilegítima contra el legítimo ejercicio de este derecho. Era legittima la guerra, legittima la violencia. Vim vi violencia licet. Es lícito reagir con la violencia a la resistencia al ejercicio legítimo del derecho de emigrar. Esta violencia ha sido ejercitada de manera terrible a la origen de la modernidad. No debemos olvidar que está un genocidio de las indígenas, de las poblaciones indígenas de la América, las civilidades precolombianas, los incas, los aztecos han sido destruidos y también millones y millones de personas han sido masacrados o han muerto por la epidemia portada por los occidentales. El paradojo es que este derecho ha sido el derecho en el derecho internacional, en el derecho consuetudinario, como fundamento de la colonización. Y ha sido codificada en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y también en los pactos del 66. Pues bien, es una vergüenza que contra el ejercicio de este derecho por parte de desesperados personas que huyen de tantas tragedias como el escalamiento climático, la hambre, la falta de medicamentos esenciales, la muerte por la pobreza, por las condiciones terribles de sus países, que son un producto de nuestras políticas, un producto ante todo de la colonización, de la política de rapina por parte del Occidente. Pues bien, cuando estas personas ejercen este derecho, porque la asimetría se capovuelta, el ejercicio de este derecho se ha convertido en un delito. Esto yo creo que es una vergüenza de lo cual debemos tener conscientes. En Italia, en Europa, ha hecho su aparición la figura de la persona ilegal. La persona ilegal per su existencia misma, per su nacimiento. Después las leyes racistas de Italia, de Alemania contra los judíos, ha hecho su aparición nueva la persona ilegal que tiene la necesidad de ocultarse, de desaparecer de la vista. Esto yo creo es una contradicción. No podemos continuar a declamar la retórica de los derechos, de la igualdad, de la dignidad de la persona, con tanto cuanto seres humanos, mientras que 1000 personas mueren en el Mediterráneo, que se ha convertido en un cimitero, por falta de ayudos. La violación también por parte de las autoridades italianas, españoles también. Esto es un paradojo. Se ha producido una mutación del populismo mismo. Tradicionalmente el populismo penal consiste en producir leyes inútiles, sin embargo legítimas contra la criminalidad de subsistencia, que es una criminalidad que no puede ser prevenida por las leyes. Sin embargo, es siempre una actividad ilegal. Se ha producido una paradoxal inversión de este populismo. Se produce contra actividades no ilegales como la criminalidad de subsistencia, ma actividades moralmente elevadas, heroicas como el salvataje de las personas que están naufragando,
con misures ilegítimas como la omisión de socorro, como el respingimiento colectivo, la clausura de los puertos. Esto se ha previsto, este gobierno ha previsto sanciones muy relevantes, $50.000, y también la confisca de la nave cuando se violano algunas normas burocráticas que tienen que solamente tomando en serio los principios que declamamos, ante todo la igualdad. La igualdad significa el igual valor, la igual dignidad de todas las diferencias que hacen de cada ser humano un individuo diferente de todos los otros y de cada individuo una persona igual a los otros. Esta igualdad, el banco de prueba, es nuestras políticas contra los más débiles, es decir, contra los migrantes, contra las personas que solamente per un sustancial racismo podemos tolerar que mueren en mare por falta de recursos, por falta de ayudas. Yo creo que esta contradicción es una contradicción en la globalización. La globalización significa la posibilidad de la comunicación, del transporte de todas las mercancías, de todos los bienes. Solamente las personas, pero las personas pobres, no es una discriminación de todos los extranjeros. Solamente los extranjeros pobres son obligados a estas odiseas. Yo creo que sobre esta cuestión se juega el futuro de la Europa, el futuro democrático, la imagen misma de la Europa. Y creo que estas muertes pesarán sobre nuestra conciencia, se recordarán estas tragedias. No podemos decir, ninguno de nosotros podrá decir, la cosa se ha producido en nuestra ignorancia. No, en la sociedad globalizada de la comunicación de hoy, todo es visible. Todos sabemos estas crímenes. No podemos, será necesario un día vergognarse de estos crímenes. Por eso yo creo que la única respuesta es tomar en serio el principio de igualdad establecido en tantas cartas internacionales. Muy bien. Bueno, pues parece una conclusión de lo que hemos venido hablando, ¿no? Yo creo lo que dice Ferrajoli. Bueno, os voy a leer un poco qué es lo que dice sobre este proyecto. Luego después habrá una intervención desde los asientos y vamos a grabarlo porque es que quizás se lo remitamos a él para agradecerle que haya intervenido en esto. Entonces, el proyecto de la Constitución de la Tierra es un esbozo de 100 artículos que se propone para la discusión. El proyecto que se presenta ha sido escrito por invitación del Comité Ejecutivo de la Escuela Constituyente Tierra. Durante los meses de pandemia y de inercia forzada, en los que fue imposible desarrollar los seminarios proyectados en la Asamblea Inaugural de la Escuela, que tuvo lugar en Roma el 21 de febrero de 2020, pareció útil preparar un primer esbozo de Constitución, que a partir de la identificación sistemática de las cuestiones normativas más relevantes que habría de afrontar, pudiera facilitar el debate y estimular las oportunas integraciones y enmiendas. Antes de ilustrar este proyecto, es conveniente hacer algunas observaciones. El fin del proyecto es hacer
ver que la estipulación de una constitución de la tierra, de un sistema de vínculos y límites a los poderes salvajes de los estados soberanos y de los mercados globales es primero posible, no obstante las diferencias culturales, los conflictos políticos, los potentes intereses y los prejuicios consolidados que se le opongan. Y, en segundo lugar, es necesaria y urgente como respuesta racional y unificadora a tantas emergencias planetarias. Y el preámbulo de la Constitución de la Tierra diría algo así, que como nosotros, los pueblos de la Tierra, que en el curso de las últimas generaciones hemos acumulado armas mortíferas capaces de destruir varias veces la humanidad, hemos devastado el medio ambiente natural y puesto en peligro con nuestras actividades industriales las actividades del planeta, decididos a salvar la Tierra y a las generaciones futuras de los flagelos del desarrollo insostenible, de las guerras, de los despotismos, del crecimiento de la pobreza y del hambre, que han provocado ya devastaciones irreversibles en nuestro medio ambiente natural, millones de muertos al año, lesiones gravísimas de la dignidad de las personas y una infinidad de indecibles privaciones y sufrimientos, promovemos un proceso constituyente de la Federación de la Tierra, abierto a la adhesión de todos los pueblos y todos los estados existentes, a fin de estipular este pacto de convivencia pacífica y de solidaridad. Y ahora vamos a relatar las 5 emergencias que él considera como emergencias más graves en este momento, y cuál sería la alternativa de la Constitución para la Tierra. Vamos a ver en primer lugar, como una de las cuestiones más graves ahora mismo, la del cambio climático. Entonces, tenéis la palabra, si podéis pasar el micrófono para que quede grabado. Vale, pues la primera emergencia es la del calentamiento climático. La disolución de los glaciares, la elevación del nivel de los mares, la reducción de las precipitaciones cada vez más raras e intensas, las inundaciones y la contaminación de las aguas, los suelos y el aire. Desde hace años nuestro planeta está en llamas, los incendios propagándose, los huracanes a velocidades altísimas, están devastando millones de hectáreas de vegetación. De este modo, la humanidad, con su dominio destructivo sobre la naturaleza, está transformándose en una suerte de metástasis que envuelve el planeta, poniendo en riesgo, no a largo plazo, la habitabilidad misma. El artículo de la Constitución de la Tierra diría... Artículo 48. Los bienes fundamentales son los bienes vitales cuya tutela y cuya accesibilidad deben ser garantizados a todos. Son bienes fundamentales los bienes comunes, los bienes sociales y los bienes personalísimos. Son bienes comunes sustraídos al mercado los bienes vitales naturales, como el aire, el agua potable y sus fuentes, los ríos, los mares, los grandes bosques, los grandes glaciares, la biodiversidad, los fondos marinos, la Antártida, los espacios aéreos, las ondas electromagnéticas, los espacios ultraterrestres, la Luna y los demás cuerpos celestes. Artículo 49. Los bienes comunes son patrimonio común de la humanidad y de todos los demás seres vivos. El acceso a ellos debe ser garantizado a todos. Los bienes comunes forman parte del demanio planetario. Por eso están sustraídos a la apropiación privada, a la comercialización y a cualquier actividad que pueda dañarlos de un modo irreversible. Se prohíben la agricultura y la cría intensiva de animales que puedan dañar gravemente los bienes comunes. Todos tienen derecho a vivir en un medio ambiente saludable y a influir en la adopción de decisiones concernientes a los bienes comunes y al medio ambiente en el que viven. Muy bien. La segunda emergencia que habíamos visto era las 36 guerras, 36 conflictos, el peligro de guerra nuclear, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver
¿Cuál es el planteamiento de Ferrajoli sobre...? La segunda emergencia, que asimismo requiere la expansión del constitucionalismo a escala global, está constituida por las guerras y las amenazas a la paz generadas por la producción y la tenencia de armas cada vez más mortíferas. La principal garantía constitucional de la paz, la vida y la seguridad debería consistir en la prohibición de todas las armas como bienes ilícitos, comenzando por los armamentos nucleares, cuya tenencia y, antes aún, producción debería ser prohibida de forma inderogable. Pero una Constitución de la Tierra debería prohibir también las armas convencionales, cuya difusión provoca cada año millones de muertos. ¿Qué diría la Constitución de la Tierra? Coge. Artículo 32. El derecho a la paz. El derecho a la paz es un derecho fundamental del pueblo de la tierra, de todos los pueblos del mundo y de todos los seres humanos. Su garantía es un deber absoluto de todas las instituciones públicas, tanto estatales como globales. Artículo 52. Los bienes mortíferos son ilícitos. Se prohíbe y se castigará su producción, comercio y posesión. Son bienes ilícitos las armas nucleares, las demás armas ofensivas e idóneas para causar la muerte, los drones homicidas, las drogas duras, las escorias radioactivas, los gases de efecto invernadero y todos los residuos tóxicos o peligrosos. Se prohíben y se castigarán la producción, la experimentación, el comercio y la posesión y difusión de armas nucleares, armas químicas, armas bacteriológicas y de otro tipo de armas similares. Se prohíben y se castigarán la posesión y el comercio de armas de fuego. Su producción y posesión están reservadas en régimen de monopolio público a las fuerzas de policía locales, estatales y globales. Artículo 54. Se prohíben las actividades que puedan ocasionar daños irreversibles a la naturaleza, alterar procesos ecológicos esenciales, destruir o reducir la multiforme diversidad de las formas de vida. La tercera emergencia global son las violaciones masivas de los derechos humanos y la creación a través de esto de una desigualdad cada vez más creciente. La tercera emergencia que deberá afrontar una Constitución de la Tierra es la constituida por las violaciones masivas de los derechos humanos, provocadas en gran parte del planeta por regímenes despóticos que han suprimido las libertades fundamentales y, por otro lado, por las condiciones de miseria que determinan cada año la muerte de millones de personas por falta de alimentación básica y de fármacos esenciales. ¿Qué diría la Constitución de la Tierra? Los derechos fundamentales, artículo 7. Los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y psíquica, a las libertades, la salud, la educación, la subsistencia, la seguridad y el libre desarrollo de la persona son derechos universales que corresponden a todos los seres humanos y por ello indivisibles e indisponibles. Son de interés de cada uno de sus titulares y del interés público de toda la humanidad. No son susceptibles de negociaciones ni de renuncia por parte de sus titulares. Cuarta emergencia es la devaluación del trabajo. A Felipe. La cuarta emergencia tiene que ver con el trabajo, a cuya dramática y creciente devaluación hemos asistido en estos últimos 30 años.
el principal factor de esta globalización salvaje de las relaciones de producción que se manifiesta en la libertad de las grandes empresas de desplazar sus actividades productivas a países como la India, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Vietnam, en los que se ha llegado a pagar, a los trabajadores y sobre todo a las trabajadoras 50 céntimos de dólar la hora por 60 horas semanales, en condiciones laborales espantosas, sin derechos ni garantías. ¿Qué diría la Constitución de la Tierra? Artículo 42. La dignidad del trabajo. El trabajo no es una mercancía, es un factor de la dignidad de la persona y de su papel en la sociedad, y deberá ser tutelado en todas sus formas. Todas y todos tienen derecho, en condiciones de igualdad de oportunidades, a la libre elección del propio trabajo. Corresponde a las instituciones públicas, nacionales y globales promover el pleno empleo. Artículo 43. Los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Toda persona trabajadora tiene derecho a condiciones ambientales y de trabajo sanas, higiénicas, seguras y dignas, idóneas para impedir accidentes, enfermedades profesionales y lesiones a su salud e incolumidad física. Están prohibidos los trabajos que pongan en peligro la vida o la salud de las personas trabajadoras. Se prohíbe el trabajo infantil. Y la quinta emergencia, que es la que hace más alusión a estas jornadas, que dice el autor, es los desplazamientos masivos de personas por todo el continente. La quinta emergencia está representada por las masas crecientes de desesperados que huyen cada año de una o más de estas catástrofes. Después de siglos en los que sus territorios han sido depredados por invasiones y colonizaciones, paradójicamente legitimadas por el ius migrandi, teorizado en su apoyo por la filosofía política europea, hoy los migrantes huyen de las condiciones de miseria y degradación de sus países, generadas por las políticas depredadoras de los países ricos, para encontrar, cuando no pierden la vida en sus tremendas odiseas, la opresión racista por causa de sus identidades étnicas o religiosas y sus estatus de extranjeros pobres. Es por lo que en la cuestión de los migrantes se juega hoy el futuro de nuestra civilización. Las políticas de exclusión y las medidas adoptadas contra los salvamentos marítimos y contra la acogida y la solidaridad nos sitúan ante su escandalosa contradicción con nuestros proclamados valores de igualdad, dignidad de la persona y de los derechos fundamentales, que son universales, indivisibles o no son. La Constitución. La Constitución de la Tierra, en su artículo 14, establece la libertad de circulación sobre la tierra con las siguientes reglas. Todos tienen derecho a circular libremente sobre la tierra, salvo las limitaciones establecidas por las leyes por motivos de seguridad. Todo individuo tiene derecho a emigrar de cualquier país, incluido el propio, y de regresar a él. Este derecho está garantizado por la prohibición de cualquier violencia o constricción dirigida a impedir su ejercicio y por la obligación de la Federación de la Tierra de consentir y disciplinar la consiguiente inmigración. La persona a la que se le niegue en su país el goce efectivo de los derechos fundamentales garantizados por esta Constitución tiene derecho de asilo en el territorio de los Estados adheridos a ella. Esto es lo que habíamos preparado para vosotros y nos gustaría que ahora vosotros y vosotras opinarais sobre esto, dijerais que, claro, hemos extractado cuestiones, son 100 artículos que son los que se proponen para el debate y hemos tenido que extractar los que más se ajustaban a las 5 emergencias globales, mundiales, actuales. Entonces, sí nos gustaría establecer por este sistema aportaciones y opiniones sobre los demás. Si hay alguien, pues encantados. Bueno, buenas tardes. Yo
Humildemente quería, como jurista, me pregunto, porque yo me recuerdo cuando uno creía en la Constitución, que muchas cosas han cumplido, en otras no tantas, hace ya muchos años. Y cuando ya la vida te enseña que luego hay derechos que no, algunos sí se garantizan y otros no. Y bueno, y nosotros en el primer mundo, y aquí tenemos esa suerte que sí se producen. Pero la pregunta es la virtualidad o la eficacia que esto propone. Pues ya como normativa sabemos que hay muchas, sino luego, si esto luego, ya sabemos cómo va el mundo, el Consejo de Seguridad aquí lo forma, y si luego son tratados, la virtualidad, sí, claro, se tienen que adherir a él. Si no se adhieren, los poderosos, pues, hombre, siempre quedan los que cumplen, ¿no? Siempre quedan los que cumplen, que somos muchos. Pero esa es mi pregunta, ¿no? Si esto es, que no sea una declaración de intenciones, sino que la posible, como bien decía Arcadio, el que tenga luego de forma coactiva o se pueda imponer, pues si no, queda pues eso, una declaración de intenciones, ¿no? Esa era la pregunta. Muy bien. ¿Alguna aportación más? Vicente. Sí, gracias. Recordaba que el antropólogo Isidoro Moreno, hace algunos años aquí en estas jornadas, nos planteaba que los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debía ser negociada transculturalmente, interculturalmente. Eso sigue vigente, ¿no? Quiero decir que hay el supuesto de que actualmente todavía adolece de un sesgo cultural, ¿no? Occidental. Me gustaría saber cómo se plantea esto de cara a este proyecto de constitución planetaria. Alguna señal de que esto es posible. El apartado con respecto al trabajo acaba siendo, en su parte propositiva, muy trabajista, ¿no? Es decir, el trabajo se presenta todavía como una dimensión esencial de la dignidad humana. Bueno, esto es una alternativa. Hay más, tanto culturalmente como en el mismo interior de nuestra cultura. Hay fenómenos de rechazo al trabajo, etcétera, etcétera. Bien, no sé si esto sirve. Sí, claro que sí. Pues bueno, agradecer la apreciación del compañero, porque lo iba también a matizar este tema del sesgo que tiene todavía la Declaración de los Derechos Humanos, pero escuchando la Constitución que se plantea me ha surgido un concepto que yo aprendí desde la teoría feminista, que tiene que ver con un neologismo que procede del quechua, que significa sumak, no sé si lo voy a pronunciar bien, ¿vale? Sumak kausai, que es el buen vivir. Tiene que ver un poco en relación de lo que comenta el compañero. Creo que la Constitución tiene que tener un eje vertebrador, que es el tema de los cuidados, del bien vivir, de la vida digna, en todo su sentido, y no sustentado únicamente en uno de los aspectos que, como ha dicho el compañero, para quien no conozcáis el término, os invito a profundizar en ello, porque creo que debe de ser el eje vertebrador de esta Constitución, porque está muy vinculado con esto que, ¿no? No me sale la palabra, pero con el cuidado de la tierra, etcétera, etcétera. Y tal vez retomando lo que dice aquí la colega, es importante, que todo tipo de iniciativa que proponga, que trabaje en función de un cambio de paradigma por el respeto y la defensa y la protección internacional de los derechos humanos es bienvenido.
retomando lo de la compañera, creo que también es fundamental replantear el concepto de desarrollo y de progreso, que está muy ligado casi que en contraposición al buen vivir. Y mientras que íbamos leyendo lo de las 5 emergencias, bueno, lo de las 5 sí, como crisis actuales, que creería que son más, pero vale, pensaba que yo creo que tampoco es una cuestión de renovar leyes ni crear nuevas constituciones, porque pensaba, por ejemplo, en los principios rectores de las Naciones Unidas los principios rectores de las Naciones Unidas y derechos y empresas, sobre derechos humanos y empresas. Y ha habido un gran lobby para que estos principios no fuesen vinculantes, ¿no? Y relacionado con migraciones, pues el papel de las grandes multinacionales y del poder corporativo para expulsar a las personas de sus territorios es innegable, ¿no? Entonces digo, también mientras que estábamos escuchando esto, yo también pensaba pues que solamente es que se cumplan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si la volvemos a leer no se cumple. Entonces no es una cuestión de crear nuevas constituciones, nuevas leyes, sino de cómo trabajar para hacer un cambio de paradigma, eliminando estos dos grandes conceptos que son los que sustentan actualmente las graves violaciones de derechos humanos, y es el desarrollo y el progreso, que puede ser muy conflictivo plantearlo, pero que en el fondo son las que sirven de palancas capitalistas para que multinacionales y gobiernos estén justificando las guerras, estén justificando la invasión por inversiones de capitales, etcétera, etcétera. Pero que toda iniciativa que proponga un cambio de mentalidad pues es más que bienvenida. Bueno, vamos hablando sobre esto y, bueno, muy bien la participación. Yo no tenía pensado el contestar así, pero bueno, yo creo que es parte del debate y yo creo que puede salir muy interesante esto. Intentaré ir comentando lo que aquí se ha dicho. En primer lugar, sobre los tratados internacionales que son normalmente respetuosos con los derechos y su incumplimiento general. Nosotros aquí tenemos una idea clara y creemos que eso podría reforzar mucho esa idea de Constitución para la Tierra. Voy a poner un ejemplo muy reciente. Cuando Gran Bretaña, hace pocos días, se planteaba negar el derecho de asilo, la condición de refugiados a todos los que pasan por el estrecho de Calais, un país como Gran Bretaña, que es el que más condenas tiene en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo hubiera hecho fácilmente. ¿Qué es lo que le ha frenado a parar, a no dar refugio a las personas que cruzan desde Francia a Gran Bretaña en estos momentos y a enviar los vuelos a Ruanda, nada menos? Bueno, pues lo que ha frenado fundamentalmente la última decisión, no digo que no se vaya a hacer, pero son barreras, son frenos que están suponiendo, digamos, una privación de esas lógicas que en definitiva son lógicas letales, ¿no? El devolver a las personas a Ruanda para que allí soliciten el derecho de asilo en el Reino Unido ha sido la legislación internacional. Lo que ha dicho tanto el ministro de Justicia británico como su presidente ha sido eso. Vamos a ver, y eso yo creo que ha parado inicialmente el proceso, me imagino que finalmente, pero ahí está como un dique de contención. He dicho, vamos a ver si esto lo podemos hacer respetando la legalidad internacional. Por eso digo que yo creo que es muy frecuente y a esto hay que agarrarse en muchas ocasiones, porque normalmente la utilización, y con esto contesto a otra pregunta que se ha hecho por aquí, la utilización que se hace de la normativa internacional no es denunciar el tratado, no es salirse del tratado, sino crear leyes regionales intermedias que contradicen ese derecho internacional. ¿Por qué? Porque, no digo ya en Europa, vamos a hablar luego de lo que planteaba Vicente, en general se está generando
un derecho internacional de los derechos humanos con base en todas estas declaraciones que se han ido haciendo fundamentalmente a finales del siglo XX pasado. Y yo creo que esto es una cuestión bastante esencial para frenar la discrecionalidad de los gobiernos en materia de derechos humanos. Está sirviendo de frenos y, por supuesto, no es la panacea. Por eso la idea de la Constitución para la Tierra yo creo que tiene esta base fundamental, es decir, intentar hacer norma jurídica vinculante, reforzar esto digamos, para todo el planeta. Por eso se proclama el derecho a la paz, pero se afirma que no se pueden producir armas nucleares ni armas de fuego y que su utilización es exclusiva para las fuerzas de policía locales, regionales y mundiales. Eso es lo que dice la Constitución para la Tierra. Yo creo que esto es un paso importante. Lo que planteaba Vicente, yo creo que eso es muy interesante y yo creo que es de las primeras cosas que dice Ferrajoli, es decir, sabiendo las diferencias culturales entre los distintos lugares del mundo, creo que podemos llegar, la humanidad puede llegar a un consenso global, pero para salvar el planeta fundamentalmente, o sea que eso es. Entonces sí que cabe esa posibilidad. Que hay un riesgo importante de que el sesgo sea occidental, por supuesto. Pero ese sesgo yo creo que se está salvando en este momento. Lo comentábamos esta mañana, el siglo XXI empieza una deriva de derechos, yo creo que hay, y lo hablaba el otro día con Patuca, hay un retroceso, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos empieza a ser mucho más restringida que hace unos años. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está haciendo una jurisprudencia mucho más avanzada y más interesante que las que está haciendo ahora mismo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y eso lo hemos visto. Y lo que hay que incorporar es homologar derechos, que también creo que se ha comentado aquí, al alza, no como hace la Unión Europea, que homologa derechos a la baja. Yo creo que esos son parámetros para tener en cuenta algo que está en pañales todavía, como es la Constitución para la Tierra, pero que yo creo que son principios, es decir, hay que evitar esto. Pero incluso en África está produciéndose normativa jurídica muy interesante también, que en muchas cosas deja atrás al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la Corte de Justicia de Luxemburgo. Estamos en un proceso en ese sentido, yo creo que bastante interesante. Cuando hay un músculo jurídico tan fuerte en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuando se está debilitando más en los términos de la Unión Europea, yo creo que estamos buscando equilibrios que yo creo que pueden ser muy interesantes para todo esto. Lo del trabajo no lo sé. No me atrevo a pronunciarme, nunca he trabajado el derecho laboral. Hombre, yo creo que se debe de referir a esa sensación de dignidad que daba el trabajo a las clases trabajadoras, que fue motor de progreso y tal, pero no es una cosa que yo os pueda contestar. Quizá Felipe pueda contestarlo más, pero no es una cosa. Y luego el concepto del buen vivir, por supuesto, esto además yo creo que es un concepto que hay que integrar con lo que es el buen vivir en otras culturas, porque evidentemente hay muchas cosas que tienen que decrecer, no hay posibilidad de mantener muchas cosas en las que estamos viviendo y yo creo que esto lo recoge más o menos bien la Constitución. Lo que hemos hecho es poner un ejemplo de una décima parte de los problemas que está planteando y que se pueden hacer en la Constitución. La Constitución nunca va a ser una panacea, siempre habrá conflicto, es inherente a las relaciones interpersonales, a las relaciones entre pueblos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un avance importante en este sentido. Lo de cambiar el paradigma, hombre, yo creo que lo que hace la Constitución de la Tierra es cambiar el paradigma.
Es decir, no se puede hacer porque el cambio de paradigma, yo creo que lo explica muy bien Ferrajoli en el libro que hemos visto, en el vídeo que hemos visto. Él empieza su argumentación diciendo algo que también hemos debatido aquí en otras ocasiones, algo que desde mi punto de vista es fundamental. El derecho a migrar se ha considerado siempre como un derecho natural de la persona. Y lo teorizan los juristas y los teólogos españoles del siglo XVI. Vitoria, Suárez, todos ellos, grandes juristas. Entonces, hablan del derecho a migrar como un derecho natural. Y esto ha servido. ¿Por qué ha servido? Porque si es un derecho natural, España puede ir, Portugal, pueden ir hacia América y ejercer la colonización que ejercieron. Y esto no se modificó porque sirvió también para la colonización de África. Cuando eso de repente se invierte y no es, entre comillas, la metrópoli la que migra, sino que son los países empobrecidos los que miran hacia acá y vienen hacia acá, se cambia el derecho, se cambia la tendencia y el ius migrandi ya no es un derecho natural. Es decir, es algo que tiene que ser aceptado por los estados receptores. Y yo creo que eso la Constitución para la Tierra lo soluciona de alguna manera. Yo creo que el cambio de paradigma, es decir, eso, si durante tantos siglos esto ha servido, deberá de tener que seguir siendo válido, porque si no, nos hemos estado tomando el pelo desde el punto de vista de la filosofía jurídica. Es decir, no se pueden invertir los planteamientos en función de las necesidades que en cada momento tenga la parte más poderosa de la tierra. Y yo creo que el principal problema de esta Constitución va a ser establecer los sistemas de pesos y de contrapesos que se pueden articular sobre esto. El problema en relación con lo que decía Vicente de las normas internacionales, bueno, yo creo que, y aparte del sesgo, que yo creo que esto se puede solucionar, yo creo que hay cuestiones que son básicas, como el alimento, la salud, la educación, que yo creo que se ajustarían dentro de las distintas culturas. No sé si sería muy difícil salvar esto, desde luego es un proceso a medio plazo, lo de la Constitución de la Tierra, pero daos cuenta cómo se argumenta ahora mismo, es decir, se están homologando derechos a la baja. ¿Qué hace la Unión Europea respecto de los tratados internacionales? Los tratados internacionales protegen las migraciones, etcétera, etcétera. Los refugiados, no digamos, convenio de Ginebra del 51, el protocolo del 67, se hace universal, se hace para todo el mundo, el asilo, el refugio, y eso está ahí. Pero en cuanto hay una crisis importante, pues se hace una norma regional intermedia, la Unión Europea hace una directriz, la Directiva de Retorno yo creo que es el claro ejemplo de esto, es decir, hay una convención de derechos de los menores que se salta argumentando no sé qué cuestión jurídica, porque es imposible de argumentar en el 2008 con la Directiva de Retorno. Entonces, donde la Convención de Derechos del Niño dice que no se puede devolver a los menores, que los menores siempre tienen que ser acogidos y recibir protección del Estado en el que esté, sea cual sea, y además independientemente de su nacionalidad, pues la directiva dice que se puede retornar al menor, incluso a un país de tránsito, donde ese menor no conoce absolutamente a ninguna persona y donde no tiene ningún arraigo. Y en la crisis de los refugiados del 2015, bueno, en la de los refugiados sirios, afganos, etcétera, etcétera, en el 2016 se hace un acuerdo de la Unión Europea con Turquía, que no es un tratado internacional, que es un simple acuerdo, con un nivel jurídico no inferior, o sea que no tiene comparación con los tratados internacionales y menos con la Convención de Ginebra, con el Protocolo de Nueva York, pues de repente se dice que no pueden pasar los sirios y los afganos. Y en el 2000 Grecia
bueno, pues suspende el derecho de asilo y ahora lo quiere hacer Gran Bretaña. Bueno, esto es así. Se crean leyes intermedias en las que se violan todos los contenidos esenciales de los tratados internacionales. Por eso es importante no entrar en la idea de, bueno, esto es derecho internacional, esto son declaraciones de principios. Yo creo que no son declaraciones de principios y están ajustando bastante otras normativas. Bueno. Sí. Y es que si un proyecto tan enorme como este tuviese alguna posibilidad, habría que lanzarlo seguramente con un consenso muy amplio y posiblemente ese consenso sea que el planeta vaya a hacer ¡pum! Y empezar por ahí, por aquellas cosas que pudiésemos de alguna manera poner en común para que el planeta no hiciese ¡pum! Y a partir de ahí ir metiendo todo lo que se pudiese. Pero como base de aquí a 20, 30 años, si no es con algo que nos afecte de una manera tan grave a todos, va a ser un sueño. Sí, bueno, esta es la emergencia de intentar sacar este proyecto hacia adelante y desde luego yo creo que si sale adelante es precisamente por el riesgo que tenemos en este momento de que, bueno, pues de que esto colapse, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? O sea, sobre todo el cambio climático y las guerras. O sea, las guerras no solo son las pérdidas de vida, que ya es esencial, sino, bueno, lo que están haciendo, el riesgo nuclear, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, Denia. Yo solo quería, así como agradecer de que se esté pensando en el planeta y decir que las poblaciones indígenas de la Via Yala, de América Latina, vienen proponiendo esto desde hace muchos años. Y no solo proponiéndolo, sino que viviéndolo y haciéndolo, ¿no? Bajo sus propias cosmovisiones y espiritualidades. Alguien mencionaba aquí, por ejemplo, el paradigma del Summa Kasuai, que justo es un paradigma que se enmarca en 5 principios. Uno de ellos es el Tuku Chachay, que es: sin conocimiento y sabiduría no hay vida. El otro principio, la Pachamama, que todos venimos de la Madre Tierra. El otro principio es el Hami Kasuai, que es la vida debe de ser sana. Y el Summa Kamaña, que dice que la vida debe ser sana y colectiva. Y el último principio es el Hatun Musuak, que dice que todos tenemos un ideal o un sueño. Entonces, para cumplir ese paradigma del buen vivir, para esta concepción que es más andina, de verdad, o sea, los términos son quechuas, es entre el equilibrio entre el sentir bien y el pensar bien, lo que da como resultado el hacer bien. Esta es desde la espiritualidad indígena. Solo quería aportar esto. Muy bien. Sí. O sea, yo creo un poco en la misma línea, ¿no? Cuando se habla de una constitución para la tierra y nosotros, desde nuestra posición eurocéntrica, ¿no? miramos hacia la Declaración de 1948. Pero lo cierto es que ahí, ¿no? si yo os hablara de paz social en la diversidad, la inviolabilidad del ser humano, la educación de las personas, la integridad de la patria, la seguridad alimentaria, la abolición de la esclavitud por la raza, la libertad de expresión y de comercio, pensaríamos, ¿no? en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero estoy leyendo la Carta del Mandén. Estamos hablando de una carta, las cartas de Kurukan Fuga en Mali, en 1326. O sea, cosas que creemos que forman parte de nuestro patrimonio, del patrimonio europeo, en realidad, ¿no? han sido, yo creo que trabajadas, estudiadas, vividas, como decía Denia, por otras culturas. Y yo creo que el camino sería efectivamente
incorporar, ¿no?, esos saberes que vienen del sur. Toda vida es una vida. La esclavitud no es algo bueno. La esencia de la esclavitud se extingue en este día. No ofendas a las mujeres. Una vida no es superior a otra. La educación de los pequeños recae sobre el conjunto de la sociedad. Cualquiera debe corregir y todo el mundo debe cuidar a los niños, ¿no? Estamos hablando de principios básicos universales que yo creo que forman parte de la tradición más íntima de muchos pueblos. Y yo creo que esta Constitución para la Tierra tendría que incorporar efectivamente todos estos saberes que vienen del sur. Incluso si pensamos en la Declaración de 1948, si no hubiera sido por la aportación de Hansa Mehta, ¿no?, que venía de la India, hoy no diríamos todos los seres humanos nacen libres e iguales, sino diríamos todos los hombres. O sea, la principal aportación feminista viene ¿no?, de la relatora de la India. Entonces yo creo que tenemos que hacer como una mirada mucho más expansiva, integradora e incorporar otras tradiciones vitales y jurídicas. Allí. Buenas. Yo, ante este trabajo así tan ambicioso de una constitución planetaria y demás, quería aportar y por lo menos que se sepa, ¿no?, también, y que creo que es una realidad, de 3 tensiones, igual que hay 5 emergencias que habéis mencionado, hay también 3 tensiones que yo creo que son fundamentales ahora en el tema de los derechos humanos y que también tienen que ser abordadas en un trabajo como este. La primera tensión es el derecho al desarrollo que tienen los pueblos, que tienen las naciones, y la protección del planeta, de la devastación climática ante los recursos naturales y su escasez. Esto debe ser visto porque hay partes del planeta que no han tenido un desarrollo adecuado, pues por las lógicas capitalistas y demás. Luego, por otro lado, también veo esa tensión que hay en los derechos colectivos y los derechos individuales también. Tenemos una declaración de derechos humanos muy liberal que solo tiene como sujetos de derechos al individuo y al Estado. Y estamos viendo que ha habido muchas luchas colectivas de pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y demás, que reclamando derechos colectivos han conseguido la emancipación. Y a lo mejor los derechos individuales, hay zonas del planeta donde no son una herramienta útil para la emancipación y se tiene que también que abordar así en este trabajo. Y también veo importante la dotación de derechos a seres que no son humanos, pero que también sin su protección el derecho a la vida se ve también muy devaluado y demás. Y son 3 tensiones que yo creo que tienen los derechos humanos hoy en día y que hay que tenerlos en cuenta a la hora de abarcar un proceso como este. El tema del trabajo, dice un amigo mío siempre, dice, buscarse la vida no es lo mismo que encontrar un sueldo. Y ese es también un paradigma que tenemos que quitarnos de la mente. Tenemos que, yo pienso más que hablar de medios de vida, que es lo que le tenemos que dar a los seres humanos, las posibilidades de vida, medios de vida que no estén relacionados con un trabajo por cuenta ajena, con un salario, con un sueldo, que no sea esa la única posibilidad de salir adelante. Entregar tu tiempo a un tercero ajeno a ti para poder tener posibilidades y oportunidades. Y eso pues creo que son cosas que quería aportar para que se tengan en cuenta en este trabajo también. Muy bien. Si no hay más intervenciones, bueno, yo creo que un poco lo que se ha dicho aquí, yo estoy básicamente de acuerdo con muchas cosas. Yo creo que lo que intenta precisamente esta propuesta, que tiene que tener un desarrollo, un debate muy intenso después, es un poco eso. Por ejemplo, en una cuestión como la que se planteaba sobre la protección del aire, del agua, de todos estos, lo que se llama en la Constitución los bienes esenciales, ¿no? Yo creo que esto está entrando por esta vía, lo que ha dicho Denia o lo que ha dicho Patuca, de considerar cosas que en otras culturas están bastante más integradas y bastante más consolidadas que en la nuestra.
Es decir, el agua, pues aquí es una forma, bueno, pues es para beber, es un servicio, etcétera, etcétera. El agua es esencial para la vida. Y el aire, pues lo mismo, y el respirar un aire sano, todos los recursos naturales, yo creo que es una cosa que es bastante influencia, tiene esa influencia bastante dentro este proyecto de Constitución para la Tierra. De hecho, hay artículos en los que hay mucha vinculación con movimientos indigenistas de América Latina, bueno, muy tratados, muy estudiados por Ferrajoli y otros de los juristas que lo están haciendo. Es complejo el tema, pero desde mi punto de vista, el tener una constitución mundial yo creo que es el reto que vamos a tener que afrontar en poco tiempo, porque nos lo va a exigir la realidad. Es lo mismo que con las migraciones, se ponen vallas, se ponen muros, se ponen espacios dentro, se intenta externalizar, pero no tiene solución, no es así. Un porcentaje tan grande de personas, más de 300 millones de personas moviéndose por el mundo, no se pueden parar de esa forma, teniendo una idea de frontera clásica vinculada a la soberanía del Estado, sino que hay que tratarlo de otra forma. Y lo que pretende esta Constitución es empezar a dar visiones diferentes del tratamiento de los derechos. Y es posible, yo creo que sí, porque lo contrario es falso. Es decir, el decir que los derechos humanos están vinculados a que seas ciudadano o no es una cosa que no encaja ni desde el punto de vista jurídico, político ni filosófico, ¿no? Y bueno, pues ahí está el reto, ¿no? Y eso es un poco lo que queríamos presentar esta tarde y lo que os hemos querido trasladar con la intervención que hemos grabado de Ferrajoli. Hay una intervención más. No tenemos prisa, si queréis. No es una intervención, es que al hilo de lo que decía antes Denia de los principios quechuas, estos que ha leído, el último hablaba de un sueño y también cuanto ha habido alguna intervención en relación a que era un poco una utopía o un sueño de lo que estábamos hablando. Y me parecía bien cerrar con las palabras de Eduardo Galeano, que dice que la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Bueno, pues yo creo que es un discurso bonito. Terminar con Galeano siempre está bien. Nos gusta a todos los que estamos aquí, yo creo mucho. Y bueno, vamos a hacer 2 cosas. Sabéis que ahora tenemos los poemas con Juan Carlos Mestre, que ha venido, bueno, pues a cerrar las jornadas con nosotros. Y nada más, deciros, hace un mes y pico dudábamos sobre si podríamos hacer esto o no. Todos los amigos lo sabéis, que tal. Lo hemos conseguido y creo que han salido unas jornadas bastante dignas. Estamos muy contentos de haberos podido recibir aquí, de haber compartido esto, aunque sean intervenciones mínimas. Creo que dan mucha cohesión y crean mucha red respecto de la defensa de los derechos, especialmente de los más vulnerables, y yo creo que entre ellos están ahora los menores, las mujeres y los migrantes. Y bueno, pues yo creo que no me queda más que despedir las jornadas y convocar para las del año que viene. Estas lo hemos pasado mal. No sabíamos si las podíamos hacer, pero las del año que viene seguro que sí que las podemos hacer, y ya van 20 y bueno, pues lo celebraremos. Que muchas gracias a todos por haber participado en las jornadas. Muchas gracias a la UNED una vez más. Muchas gracias a José Antonio, que ha estado aquí con nosotros desde las primeras jornadas peleando. A los trabajadores de la UNED,
que siempre están dispuestos a aguantarnos durante estos 3 días en los que les alteramos todo su ritmo y toda su situación normal, y además lo ocupamos como si fuera nuestro, pero lo ocupamos como si fuera nuestro porque es nuestro. Es decir, hemos creado aquí un espacio de energía dentro de la UNED que lo consideramos nuestra casa. Si no, no estaríamos viniendo 19 años seguidos. Y eso os lo agradecemos mucho, porque hace mucho que no lo decimos, pero al principio siempre insistíamos en ello. Estas jornadas son universales y para que no haya control en el discurso de estas jornadas es necesario que lo haga la universidad, y por eso en la pública, que es la de todos. Y eso es lo más importante para que podamos estar aquí a gusto. Y nada, sabemos que estamos en nuestra casa, o sea que podéis entrar donde quiera, pero además ahora... Lo de ahora que vamos al otro lado, sí, no, pero es que lo iba a decir ahora. Es que además hemos tomado el Museo del Azúcar también. O sea, ya ocupábamos este territorio, somos muy expansivos, muy invasivos, diría yo, y hemos ocupado el Museo de la Caña de Azúcar. Entonces, la despedida del año pasado, el cierre de las jornadas, tuvimos una idea. No fue una idea hecha de propósito, sino que fue una locura, porque había venido un pianista a tocar el piano. No habíamos encontrado, nos falló el que nos iban a bajar de Granada, no encontrábamos piano por ningún sitio, estuvimos buscando pianos por Motril, no había pianos, encontramos uno blanco de primera comunión y el pianista que venía era Antón Valverde, que es un pianista pues bastante reconocido. Pero es igual, él estaba tan a gusto con nosotros que tocaba el piano ese tal. Y de repente entramos en el Museo del Azúcar y de repente dice, un piano, había un piano, dice, si este es muy bueno, este se puede, pero encontramos de casualidad. Entonces lo invadimos, entramos en tropel, nos encontramos con David, que es el chico que veréis aquí esta tarde, un compañero encantador, que le dijimos esto y dice, no, claro que podéis hacerlo. Dice, a mí me gusta la poesía y la música, o sea que venir. Digo, pero es que lo nuestro es de 7 a 9 y tú cierras a las 6, no os preocupéis. Dice, yo me quedo hasta las 9. Entonces, bueno, pues es de estas cosas este buen vivir que genera la hospitalidad, que yo creo que es interesante. Como nos gustó el espacio, nos lo hemos quedado. Y ahora vamos a hacer en el Museo del Azúcar, que hay que pasar aquí, está en este mismo patio, la puerta de la derecha. Vamos a pasar a escuchar a Juan Carlos Mestre, los que queráis. Y bueno, yo despido esto antes del final de las jornadas, porque yo creo que esta finalización, cuando habla un poeta, cuando estás emocionado, de repente oír a un ladrillo como esto, tal, pues yo creo que desmotiva y estropea ese final. Por eso lo hice el año pasado y lo vuelvo a hacer ahora. Entonces, ahora despedimos las jornadas y vamos a escuchar la poesía. ¿Vale?